Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades, una semana bastante pequeña luego de este feriado que hemos tenido del carnaval. Buenas noches, Licen. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de sociales. Un gusto saludarles a todos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Licenciado, Licen. buenas noches con todos. Muy buenas noches, mis queridos y estimados compañeros. Lo bueno es que sí han sobrevivido al carnaval. Eso es lo importante. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a ir viendo la tarea que ustedes tienen ya activada para los que han ido revisando. Ya se encontraba la tarea activada desde el día lunes. Tenían ya las clases explicativas en función de los temas, obviamente, que ustedes tienen semana tras semana. Vamos a iniciar en esta ocasión presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Tienen en pantalla el documento correspondiente a la tarea, tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, vamos a ver la unidad 1, surgimiento de la agricultura y la escritura, vamos a ver el tema o el subtema número 3, que son nuevos retos de la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura, que fue fundamental. La una con la otra, obviamente, tuvieron mucho que ver en el proceso de evolución. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en cuanto al desarrollo de la actividad. Recuerden que ustedes aquí en este documento, ustedes saben lo que se encuentra remarcado de amarillo, es lo que ustedes tienen que hacer como tarea. ¿Qué es lo que dice el trabajo? Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Eso quiere decir que pueden consultar. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes actividades, resuelve la siguiente sopa de letras. Aquí tienen ustedes una sopa de letras en donde ustedes van a encontrar una serie de temas, una serie de palabras que están relacionados con el tema en cuanto a la evolución de la agricultura y también de la escritura. Eso son en la parte inferior, en la parte baja, ustedes tienen 8 palabras, las cuales tienen que encontrar ustedes en la sopa de letras. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer esta parte? Como les había mencionado en una de las clases anteriores, solo esta parte de aquí, solo la sopa de letras, ustedes pueden imprimir y recortar y pegar en la hoja de deberes. Una vez que han pegado en la hoja de deberes, ahí ustedes pueden empezar a desarrollar la sopa de letras. Esa sería la forma más básica, la forma más sencilla de hacer todo este trabajo. En esta ocasión pueden hacerlo de esa manera. La siguiente actividad concomitante a esa dice menciona 3 cambios importantes que aportó la invención de la escritura. En lo posible, acompáñenlos de dibujos o pueden acompañarlos de cromos o imágenes. Es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, esas son las únicas 2 actividades que ustedes tienen que hacer dentro de esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. No tienen que ser en ningún otro formato. Tiene que ser claro y ordenado las ideas que ustedes tienen que aportar. La rotulación de la hoja es fundamental a partir de esta tarea. Esta tarea tiene el siguiente rotulado. ¿Qué es el rotulado? Prácticamente es un esquema en el cual ustedes van a completar los siguientes datos. Bueno, aquí todavía tenemos como Colegio de Bachillerato PCI. Nosotros, en la actualidad, la institución es Unidad Educativa Ebenecer. A un costado tienen el nombre, ahí tienen que colocar el nombre del estudiante, posteriormente el curso al que ustedes pertenecen, son de octavo, la fecha en la cual obviamente está desarrollada esta tarea, la materia a la que pertenece, el tema de la tarea y obviamente en la parte derecha superior dice semana número. Esta es la semana número 3, por lo tanto esa es la tarea obviamente de la semana número 3. Eso tienen que hacer en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea. Una vez que han cumplido con ese esquema, ustedes a continuación desarrollan el contenido de su tarea, que es la sopa de letras y también esta otra actividad que ustedes tienen que hacer. Y eso es todo. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema Nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la agricultura correspondientes a la semana 3 de fecha 3 de marzo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 3 de marzo. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo. Ya tenemos alrededor de menos de 15 días. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo. Estamos ya casi llegando al final de esta actividad, de esta unidad, de esta primera unidad.
Así que por favor, apenas han sido solo 2 tareas, esperemos que lo hayan hecho súper bien, hayan seguido los esquemas, hayan cumplido con los requisitos, obviamente que la institución solicita para la presentación de cada una de las tareas. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, de la tarea que ustedes tienen para esta semana, vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo del material de apoyo, que es la materia como tal. El material de apoyo es la materia como tal. Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cada una de estas actividades y vamos a ver el surgimiento de la agricultura y de la escritura. La agricultura representó a partir de su surgimiento un cambio sistemático, un cambio bastante acentuado en cuanto al modo de vida de los seres humanos. Antes del descubrimiento de la agricultura, todos ellos eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro, andaban de un lugar a otro, eran recolectores. En clase anterior ya creo que habíamos visto, muchos de ellos eran carroñeros y una serie de actividades más. Entonces devoraban presas que han dejado otros depredadores y así sucesivamente desarrollaban una serie de actividades y andaban de acá para allá, obviamente buscando el sustento para poder sobrevivir. Pero a partir del surgimiento de la agricultura, como un dato curioso tenemos que la agricultura fue descubierto por la mujer, obviamente cambió totalmente la estructura de vida de los primeros habitantes de la humanidad en un primer inicio. Pues en esta determinación ellos cambiaron, ya no fueron nómadas, y ellos se quedaron en un solo sitio, empezaron a quedarse en un solo lugar, empezaron a cultivar la tierra, tenían que cuidar los cultivos de otras agrupaciones similares o de depredadores, empezaron a acercar sus tierras y ya no vivían en cuevas, empezaron a construir las primeras casas y obviamente de esa manera empezaron a surgir las primeras aldeas y posteriormente empezaron ya a comercializar a partir de la agricultura, pues obviamente sembraban más de lo que podían cosechar, más de lo que podían consumir, y obviamente eso les obligaba a vender sus productos a otros sectores. Para poder hacer este proceso de trueque, este proceso de comercialización inicial, ellos necesariamente tuvieron que valerse de un prototipo de escritura, escrituras cuneiformes, escrituras basadas obviamente en imágenes y otras cosas que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, es prácticamente con esta invención de la escritura pudieron apoyarse el comercio desarrollado a partir de la agricultura. Eso como un tema relevante dentro de estas características. Pero vamos a ver cuáles son las características más determinantes en cuanto a este proceso. Nuevos retos para la humanidad. Los humanos se organizaron para enfrentar las nuevas condiciones que encontraron en los sitios a los que ligaban, como fueron otros climas, nuevos depredadores, incluso humanos más primitivos. Frente a esos grupos, su superioridad radicaba sobre todo en el lenguaje, que les permitía actuar en conjunto, ser más sagaces, estar mejor comunicados. También mejoraron sus herramientas, les añadieron mangos, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, inventaron la cuerda, así como la perforadora de madera. Que consistía en las varas, 2 varas atadas a un cordel y a una rama arqueada que giraba más rápidamente para producir fuego. Eso fue uno de los inventos también que desarrollaron. Podemos mencionar también el anzuelo para pescar, los silbatos, las canastas, entre otros inventos que desarrollaron en esta época. En las zonas frías necesitaban pieles de animales para cubrirse y para cazar mejor inventaron el arrojador de flechas y la lanza y luego el arco y para separar la carne de la piel, mejores buriles, cinceles y cuchillos en una primera etapa, todos construidos a base de piedra. Fueron tallados, por eso obviamente en una primera etapa la industria, el desarrollo cultural de estos primeros grupos fue a base de la industria lítica. Cuando hablamos de lítica, hablamos de todos los utensilios construidos a base de piedra. Característica exclusivamente humana es la creatividad. Crear es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. Hace 40.000 años empezó la creatividad por excelencia. El arte, lo primero que apareció fueron líneas, círculos y símbolos tallados en piedra, que eran los petroglifos en primera instancia.
Luego pequeños objetos de hueso esculpidos y hace 30.000 años la pintura rupestre en los muros de cuevas, manos, siluetas humanas, animales probablemente relacionadas con mitos y también con creencias. Empezaron a desarrollar un poco de cultura, un poco de arte. La revolución agrícola, la mayor parte de los pueblos del mundo cambió su estilo de vida hace unos 10.000 años al adoptar algunas formas de agricultura. ¿Por qué y cómo lo hicieron? Debido a un descenso de la glaciación, mejoró el clima del planeta, lo que a su vez permitió que ciertas gramíneas, eso es, hierbas, que crecen en forma natural, se expandieran por las estepas. También influyó que algunos grupos observaran que las plantas tienen un ciclo. Eso quiere decir, nacen, crecen y fructifican. Probablemente fueron las mujeres quienes notaron que los granos germinaban y empezaron a sembrarlos. Es impresionante la velocidad de esta transición. Durante 4 millones de años, nuestros antepasados humanos solo habían sido cazadores, recolectores, nómadas, y de pronto, de un momento a otro, en un periodo de pocos millares de años, abandonaron la antigua vida y se dedicaron a los cultivos. Junto a la agricultura también vino la domesticación de animales. Eso como datos bastante relevantes dentro de este proceso. Vamos a ver un poco más. En cuanto a los cambios que trajo la revolución agrícola, aquí nosotros vamos a mencionar algunos de los cambios más importantes que trajo esta evolución en función de la agricultura. El principal e inmediato cambio que supuso la agricultura fue el sedentarismo. Los grupos debían cuidar sus plantaciones, cosecharlas y almacenar los productos que no consumían de inmediato. Estos son los excedentes. Por tanto, no podían seguir vagando. Con todo, durante mucho tiempo combinaron el trabajo del campo con la caza y la recolección de las zonas cercanas y sus cultivos. El segundo gran cambio fue el de la vivienda. No bastaban cobertizos ni ramas, cobertizos construidos a base de ramas, ni tampoco cuevas, como en la vida nómada. Tuvieron que construir las primeras casas con lo que hubiera en el sector, por ejemplo, piedra, tierra, pisonada, lo que se conoce como tapial, madera o mixtas. La reunión de varias casas con frecuencia detrás de una cerca para proteger de los depredadores y enemigos dio lugar a la formación de caseríos y aldeas, como les había mencionado. Prácticamente la agricultura dio un cambio bastante sustancial en cuanto al desarrollo de la vida del hombre. Las poblaciones dominaron las técnicas de cultivo, abono, riego, selección de semillas y conservación de los excedentes, así como las razas de los animales domesticados y la calidad de las herramientas utilizadas. Esto incrementó el producto cosechado, que fue el tercer gran cambio que trajo la revolución agrícola. La disponibilidad de más calorías consumibles trajo el aumento de la población. El cuarto gran cambio, los biólogos han calculado que la población humana mundial total hace 10.000 años atrás era de entre 5 y 10 millones. Al cabo de 8.000 años, esta cifra se habría convertido en 300 millones. Eso quiere decir que la tasa de natalidad fue bastante intensa, obviamente a partir del surgimiento de la agricultura. Ese es otro de los cambios más importantes que se han dado dentro de este proceso. Aquí en el siguiente cuadro vamos a ver unos ejemplos de especies domesticadas que tuvieron cada una de las civilizaciones. Vamos a ver plantas, especies animales y probables fechas que tuvieron cada uno de ellos de domesticación. Por ejemplo, tenemos en la zona del creciente fértil, las plantas, los vegetales que se cultivaron fueron el trigo, la cebada, la arveja, el garbanzo y las aceitunas. Los posibles animales que fueron domesticados en el creciente fértil fue la oveja, la cabra y la vaca. Las primeras fechas comprobadas de esta domesticación fueron 8.500 años antes de Cristo. En China, las plantas o las gramíneas, obviamente que ellos sembraron, que desarrollaron con evolución agrícola, fue el arroz, la soya, los cítricos, el té, los duraznos y las peras. En cuanto a los animales domesticados, fue el cerdo, el gusano de seda y las aves de corral. Esto sucedió en funciones de fecha antes de los 7.500 años antes de Cristo.
En el Sahel, los vegetales que se sembraron fueron el sorgo, el arroz africano. Entre los animales domesticados, la gallina guinea. Eso sucedió antes de los 5000 años antes de Cristo. En Mesoamérica, ya hablando de nuestro continente, en Mesoamérica, obviamente se cultivó el maíz, el frijol, el zapallo y el tomate. El animal domesticado fue el pavo. Así es que ya saben de dónde proviene el pavo. Y hay un dato curioso, que en Norteamérica los pavos eran salvajes y obviamente había en gran cantidad, eran como cualquier otra ave, obviamente que está en el monte. Entonces, este es una de los temas bastante interesantes en cuanto a la región norteamericana, lo que hoy es Estados Unidos. Ahí existía bastante este tipo de animales. ¿Dónde se desarrolló estas fechas? Esto se supone que se desarrolló antes de los 3500 años antes de Cristo. En cuanto a al este de los Estados Unidos, la plantación más importante fue el girasol. Animales domesticados ninguno, y obviamente esto en relación al girasol data de los 2500 años antes de Cristo. En África Occidental tropical, obviamente en relación de plantas tenemos el ñame, la palma de aceite, animales domesticados ninguno. Esto sucedió antes de los 3000 años antes de Cristo. En Etiopía, obviamente se sembró el café, no existieron animales domesticados, no se conoce la fecha exacta de en qué fecha se inició la siembra del café. En Nueva Guinea, obviamente se desarrolló la caña de azúcar, el banano, animales domesticados ninguno. Esto se desarrolló a los 7500 años antes de Cristo. En cuanto a la domesticación local tras la llegada de otros cultivos o animales desde zonas diferentes, nosotros tenemos en Europa Occidental, entre los vegetales tenemos la amapola y tenemos la avena. Animales domesticados ninguno. Esto data de los 6000 a 3500 años antes de Cristo. En Egipto tenemos el sicomoro y tenemos la chufa. Entre los animales domesticados tenemos el asno y el gato. Esto data de los 6000 años antes de Cristo. En Ucrania no tenemos ningún tipo de vegetal, pero en animales domesticados tenemos el caballo. Esto data de los 4000 años antes de Cristo. Entonces aquí tenemos una pequeña simbiosis, tenemos un pequeño cuadro en cuanto a la evolución que han tenido de las especies domesticadas, tanto en vegetales como en animales, en diferentes etapas y obviamente en diferentes sectores de nuestro planeta, cómo se fueron desarrollando y obviamente hasta convertirse en lo que hoy son una mega estructura económica para toda la humanidad. Concomitante a esto, nosotros vamos a ver uno de los temas más predominantes que tenemos, que es la invención de la escritura. Como ya les había dicho anteriormente, para poder intercambiar a través del trueque, que fue el primer proceso en el cual se desarrolló. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Obviamente tuvieron que desarrollar algún tipo de figuras para poder contar, para poder tener algún tipo de cuentas en qué es lo que compraban y qué es lo que vendían. De esa manera inicia el proceso de invención de la escritura. El desarrollo de las ciudades y de la agricultura llevó al crecimiento del comercio. En una de esas ciudades y durante cientos de años, los mercaderes sumerios, en este caso, llevaron los registros de lo que vendían y compraban en fichas de barro cosidas en forma de los animales, de las garras y otros artículos que comercializaban. Eso quiere decir, de lo que vendían, iban obviamente poniendo imágenes ahí. Para llevar las cuentas, cubrían las fichas con lodo que rayaban con una punta de una caña. Hacia el año 3300 antes de Cristo se dieron cuenta de que no necesitaban de figuras y empezaron a rayar en cualquier superficie signos simplificados que representaban los artículos. Ese fue el inicio del proceso de la agricultura. Como las cañas dejaban marcas en forma de un triángulo o cuña, este tipo de escritura se conoce con el nombre de cuneiforme. Cuando querían conservar las cuentas, las hacían en barro y las horneaban. No era una escritura alfabética, un signo para cada sonido, sino que eran ideogramas. Eso quiere decir un signo para cada palabra, como lo que en la actualidad, hasta la actualidad tiene, por ejemplo, China, que apareció por la misma época y que algo simplificada se la utiliza hasta el día de hoy en ese país.
del registro de tratos comerciales, la escritura cuneiforme pasó a utilizarse para grabar las leyes que dictaba el rey babilonio Hammurabi. Ese conjunto de leyes o código es el primer gran texto escrito en la historia de la humanidad. De hecho, es el el primer reglamento, por decirlo así, la primera ley se desarrolló en esta civilización sumeria, y obviamente que fue obviamente el código Hammurabi, y obviamente se le conoce también este código Hammurabi como ojo por ojo, diente por diente. Entonces era un poco drástico en cuanto a la sanción que se daba a los infractores. Posteriormente, este código Hammurabi sirvió de base para que se haga una ley más estructural, una ley más pensada en las sociedades, en las personas, y obviamente sirvió de base para la construcción del código romano. Y de esos son temas que nosotros ya iremos viendo más adelante, cómo se fueron desarrollando dentro de estas actividades. Aquí nosotros podemos ver la evolución de la escritura, tenemos cómo lo fueron desarrollando, la fuente de la evolución de la escritura cuneiforme, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver las diferentes imágenes, los diferentes gráficos, que ellos obviamente con puntas de cañas obviamente iban tallando para determinar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que iban a hacer. Eso en cuanto a la evolución de todo este proceso. La agricultura obviamente fue la base fundamental para el cambio de vida de las personas. Así como fue positivo, también fue bastante negativo, pues a partir del crecimiento de la agricultura, el desarrollo de la agricultura, obviamente también se dio la división de las clases sociales, del que tenía y del que no tenía, del que debía trabajar en el campo, en condiciones de esclavos, en condiciones de obreros, y los que tenían el control y eran dueños de la propiedad. Entonces, de esa manera, obviamente, la agricultura también generó una serie de conflictos en cuanto al aspecto social de cada uno de estos grupos. Entonces ya empezó a partir de la evolución de la agricultura también, empezó a desarrollarse la opresión, el abuso del ser humano por el ser humano. Esos son aspectos también negativos que se dieron en este proceso de invención o descubrimiento, más que todo, no invención, sino descubrimiento de la agricultura. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando en esta segunda etapa de nuestra clase cómo se desarrolló este proceso. Y vamos a ir analizando y justamente vamos a ir viendo ya desde un punto de vista conceptual cuáles son las características más preponderantes. Y vamos a ver dentro de esta conceptualización la agricultura como tal. ¿Qué es la agricultura? Vamos a ver un poco de ya una parte conceptual. La agricultura es un conjunto de saberes y técnicas vinculadas con la explotación económica del suelo, esto es, con la producción de alimentos e insumos de origen vegetal. Implica procesos como la siembra, el cultivo y la cosecha. Entonces aquí ya vamos viendo, vamos dándole un concepto más estructural. Se trata de una actividad perteneciente al sector primario de la economía, ya que provee al mismo tiempo a la sociedad de materia prima y bienes acabados. Para ello acude a diferentes métodos y técnicas, muchos de los cuales implican el uso de maquinaria y de otras herramientas mecánicas, químicas y también biológicas, lamentablemente. Se da entonces este tipo de procesos. La producción agrícola es, junto a la ganadería, una actividad clave de la economía de los países, ya que permite alimentar a una población. Los países industrializados obtienen alrededor del 4% de su PIB, que es el Producto Interno Bruto, de las labores agrícolas, mientras que en los países en vías de desarrollo, esta cifra puede superar el 25% del PIB. ¿Cuáles son los mayores productos agrícolas en el mundo? Las principales potencias agrícolas del mundo son China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Su producción conjunta se remonta a un total de 3.8 billones de dólares estadounidenses.
En cuanto a la historia de la agricultura, una vez que hemos visto ya este tema un poco técnico en función de la conceptualización de la agricultura, vamos a ver en cuanto a la historia de la agricultura. La agricultura es una de las tecnologías más antiguas que conoce el ser humano. Su aparición propiamente dicha tuvo lugar en la Edad de Piedra, en lo que se conoce como la evolución neolítica, que ocurrió hace alrededor de 7.000 años y fue un actor central en el paso de sociedades nómadas a el proceso de sedentarismo. La agricultura fue desarrollada de manera independiente por diferentes culturas antiguas que procedieron a sembrar y cultivar diferentes especies de vegetales, tales como el maíz, el trigo, papas, granos, entre otros productos. Además, comenzaron a criar animales, perros, gatos, vacas, caballos, para trabajar y cuidar el cultivo. De esta manera, la humanidad inició un nuevo capítulo de producción económica que tuvo un enorme impacto en la cultura y en la manera de entender la realidad. La agricultura hizo posible disponer de más alimentos. Esto permitió el surgimiento de las primeras ciudades y, en consecuencia, de las primeras sociedades complejas. Con el paso de los siglos, la agricultura también creció en complejidad y adoptó nuevas técnicas que facilitaron sus labores. El trabajo que en la antigüedad y en el medioevo llevaban a cabo personas a partir de la Edad Moderna y la Revolución Industrial fue resuelto por la maquinaria. Además, se crearon nuevos métodos de riego, fertilización y combate contra determinadas plagas y un poco más reciente, la manipulación genética de las especies de cultivo. Ahí es una parte también fundamental en cuanto a la evolución de este tema. El surgimiento de la agricultura moderna capaz de producir alimentos en grandes cantidades permitió el crecimiento de la población mundial como nunca antes se había visto. A la vez propició un éxodo rural hacia las ciudades, claves para el surgimiento de la clase obrera industrial. Eso es otro tema que también nosotros hemos de tratar en clases anteriores. En cuanto a los tipos de agricultura, en esta última parte vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de agricultura. Existen formas distintas de clasificar la agricultura tomando en cuenta criterios diferentes como pueden ser sus métodos de producción, sus volúmenes de producción y sus métodos de riego. Según sus métodos de producción, dependiendo del tipo o de técnica que se utilicen a lo largo del proceso agrícola, pueden clasificarse en dos: agricultura tradicional y agricultura industrial. Cuando hablamos de agricultura tradicional, se caracteriza por utilizar técnicas y procedimientos autóctonos de una región determinada con herramientas manuales o la ayuda de animales o a lo sumo de pequeños vehículos. En cuanto a la agricultura industrial, por el contrario, se caracteriza por la utilización de maquinaria más o menos automatizada, como cosechadoras, fumigadoras, entre otras, así como los pesticidas, fertilizantes y otros aditivos que maximizan el proceso de producción. En cuanto a, según el volumen de productos, dependiendo de la cantidad de alimentos que produce y los recursos que utiliza, pueden distinguirse los siguientes tipos de agriculturas. Por ejemplo, la agricultura de subsistencia. Esta tiene un bajísimo nivel de producción capaz de brindar alimento a una familia o a una comunidad estable y reducida de personas. No utiliza mayores extensiones de suelo y tampoco genera un gran desgaste. En cuanto a la agricultura extensiva, produce un volumen considerable de alimentos a lo largo de grandes extensiones de tierra, empleando los recursos naturales presentes en el sitio. Tiene un bajo impacto en el suelo, pero ofrece poco empleo y rendimiento mediano. En cuanto a la agricultura intensiva, persigue la producción de masa de alimentos en un espacio reducido del suelo, utilizando fertilizantes, aditivos y maquinaria para sacar el mayor provecho posible. Sin embargo, su impacto en los suelos y el medio ambiente suelen ser muy elevados. Es una agricultura bastante agresiva en cuanto a la destrucción. Y por último, la agricultura sin suelo, considerada como el grado más extremo de agricultura intensiva. No requiere de superficie de suelo alguno, sino que cultivan las plantas en instalaciones hidropónicas o aéreas con un altísimo uso de tecnología. No tiene impacto en el suelo, pero consume enormes cantidades de energía. Y por último tenemos según el método de riego, dependiendo de cómo se hagan para darle agua al sembrado a lo largo del ciclo productivo, se pueden distinguir los siguientes tipos de agricultura.
Primero, la agricultura de regadío. El agricultor utiliza algún sistema de riego artificial para llevar el agua al cultivo. Y en cuanto a la agricultura de secano, la humedad necesaria para el cultivo es suministrada por las lluvias y por el suelo sin intervención de agricultor alguno. Entonces son las características en cuanto a los tipos de agricultura. En cuanto a las etapas del ciclo agrícola, aunque cada especie vegetal tiene sus propias especialidades para el cultivo, en términos generales toda la producción agrícola obedece a un mismo ciclo, adaptadas a su entorno particular y a la especie vegetal cultivada. En cuanto a las etapas del ciclo agrícola, nosotros tenemos la preparación del suelo, la siembra, el monitoreo, la cosecha y el descanso. Esas son las etapas en cuanto a al ciclo de los procesos agrícolas que nosotros podemos ver. Esos son temas que nosotros hemos de ir analizando, hemos de ir viendo ya en clases posteriores, en futuras clases. Así es que son todos los temas que se les ha podido facilitar en la noche de hoy. Señores y señores, tienen toda la explicación necesaria en cuanto al desarrollo de las actividades. Les deseo que les vaya súper bien. Tienen activadas ya las tareas, pueden seguir ya enviando, pueden seguir desarrollando, adelantándose a las actividades. Otra cosa adicional que por favor les quería mencionar es que parece que la próxima semana ya les van a tomar exámenes correspondientes a la primera unidad. Así es que, por favor, seguirán revisando los materiales de apoyo de la primera semana, de la segunda semana, de la tercera y obviamente de la cuarta. No es mucho y en función de esas cuatro temáticas salen las preguntas para su examen. Tienen 5 preguntas, así es que espero que les vaya súper bien. Estas ya tienen valor en cuanto a la calificación. Así que por favor, a repasar, a estudiar para que les vaya súper bien. De esta manera, señores y señores, llegamos al final de esta clase. No me despido de ustedes, más bien les invito a continuar en el proceso educativo. Nos estaremos viendo en la siguiente hora de inglés. Gracias, licenciado.